Muy buenas tardes, amados hermanos, o muy buenas noches. Dependiendo de donde nos esté sintonizando, les damos la cordial bienvenida a este discipulado Tiempos de Espigar. La Iglesia de Cristo el Renuevo les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Por aquellos que apenas se conectan por este medio, les damos las gracias por acompañarnos el día de ayer que tuvimos nuestro servicio de oración, intercesión. Es de mucha bendición el poder llevar las bendiciones, las peticiones delante de la presencia de nuestro Dios. Hoy vamos a tener un tema muy bonito que realmente el Señor puso en el corazón de nuestro pastor y vamos a estarlos desarrollando a la luz de la palabra conforme el Señor, ¿verdad?, vaya poniendo, nos vaya guiando. Amén. Para aquellos que quieran, poner sus comentarios, lo puede hacer por ahí, también por la misma plataforma, pero si gusta también poner alguna sugerencia o incluso también, ¿verdad?, si quiere poner alguna petición que quiera que oremos, los puede ponerlos al 971-330-8787. Ahí estaremos viendo sus peticiones, sus comentarios, sus sugerencias. Así que vamos a hacer esas peticiones, llevándolas también en nuestros devocionales, porque no solamente se llevan, ¿verdad?, en el día que es el día de oración e intercesión, sino que sea parte de, y que se haga rema, como dice la palabra, en nuestro corazón, llevando las cargas los unos de los otros. Amén. Así que le damos la bienvenida a nuestro pastor y que, ¿verdad?, introduciendo este tema que será de mucha bendición. Amén, amados, buenas noches a todos, depende de donde usted nos encuentre, donde nos escuche, donde nos ubique. Nosotros estamos aquí en el estado de Oregon. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, que Dios esté con ustedes y sobre todo en estos días que están un poquito complicados para todos, pero Dios es bueno, Dios nos sigue bendiciendo, nos sigue cuidando. Mandamos un fuerte saludo. Estábamos ahorita escuchando el tema ahí con los pastores de Colombia, hermano Freddy Vallejo y su amada esposa y su familia. Ahí están. La iglesia se llama Iglesia de Cristo Itagüí, en Colombia, ¿verdad? Sí, Colombia. Sí, que si usted tiene una oportunidad, de vez en cuando pase a saludarlo, pase a bendecirlo. Es una bendición tenerlos ahí, también compartiendo la palabra que es tan necesaria para estos tiempos finales. Bien, mis amados, pues ayer tuvimos, como dice mi esposa, tuvimos nuestro tiempo, nuestro buen momento de oración. Sí. Fue lindo, la verdad. Fíjense que la oración es muy bonita, Sí, definitivamente. Cuando uno se comienza a meter con el Señor y empieza uno a pedirle al Señor por las necesidades de todos sus hijos, de todos nosotros, es hermoso. Sobre todo cuando alguien está quebrantado de salud, que uno le pida a Dios por la salud de los hermanos y todo. Amén. Fíjate que esto nos abre el panorama de lo que es la unidad. Sí, también. Amén. La unidad. Entonces, siempre es importante la unificación del cuerpo de Cristo. En las situaciones muchas veces más adversas es cuando tú buscas la unificación, la unidad con el cuerpo de Cristo. Y qué bueno que nuestros hermanos, cuando se sienten quebrantados de salud, tal vez un poquito angustiados, ellos te escriben y te mandan: hermanos, ayúdenme a orar por mi familia, por mi mamá, por mi papá o por mi pariente que está enfermo, que tiene esta situación. Sí, amén. Entonces, de un modo u otro nos unimos en un solo clamor, y yo creo que ahí se cumple ese versículo que están hechos, ¿no? Que dice que todos unánimes, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, clamando por la necesidad de aquel que tiene esta necesidad, valga la redundancia, la necesidad. Por eso hoy, hermanos, yo quiero platicar con usted este tema. El domingo lo estuve platicando con la congregación. Yo lo titulé así, pero hoy, como es tiempo de espigar, le agregamos algunas cosas que usted no vio en el día domingo, pero hoy se las vamos a agregar para que usted tenga un poquito más amplio lo que es la epi, la reunión. Epi es en griego, epi, reunión. Es lo que vamos a estar platicando hoy en esta tarde, si Dios nos presta licencia y que ya estamos al aire, ¿va? Le pedimos una disculpa porque como estamos arreglando el entre comillas, el estudio, ¿va? Pero para que usted sepa, esta es la sala de mi casa, aquí estamos arreglando un poquito para traerles a ustedes esta bendición. Dios es maravilloso. Y
nuestros hermanos amablemente nos han hablado de que no dejemos el discipulado. Sé que para algunos tal vez ya algunos ya están en otras actividades, pero otros continúan siempre sintonizándonos, siempre apoyando este discipulado. Les agradecemos. Qué bueno que usted nos acompaña, pero también es lindo que usted lo comparta con gente que lo necesita, que necesita esta palabra. Amén. Que está desesperada tal vez porque tiene problemas difíciles o algo, pero que Dios en toda esta enseñanza que nos regala siempre pone palabras adecuadas para nosotros, las que estamos necesitando. Sí, ¿por qué no oramos esta noche para empezar nuestro discipulado ministerial, tiempos de espigar, y que el Señor nos bendiga a usted y a mí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos delante de tu presencia. Señor, primeramente, agradecidos por la vida. Señor, gracias por esta vida tan hermosa que tú nos has permitido vivir. Señor, gracias porque nos has mantenido con salud, nos has cuidado, Señor, nos has aguardado de todas las circunstancias ajenas, Padre. Padre, pero en esta noche venimos a pedirte que nos abras tu entendimiento. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Enséñanos lo que es la unidad, cómo buscar la unidad, cómo es esa Padre, lo que es la reunión de tus hijos. Padre, enséñanos esta noche, nos ponemos en tus divinas manos, rogándote, Padre mío, que tú nos hables individualmente a cada uno de nosotros. Bendecimos a los que están conectados en las redes sociales, los hermanos de TikTok, los bendecimos, Padre, a cada uno de ellos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, familia, déjeme comenzar con un versículo que yo lo tengo aquí, que es el que prediqué el día domingo. Vuelvo a repetirle, usted va a ver algunas diapositivas que estoy usando del tema del domingo, pero también vamos a ver algunas cosas más recientes que hemos estado regalando hoy que estábamos estudiando precisamente este tema. Está en Hechos capítulo 2, en su verso 1, mire cómo dice. Sí, cuando se cumplió plenamente el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio. ¿Oyó? Entonces la palabra que yo le saqué, que es epi, la saqué de aquí, mire, unánimes. La palabra unánimes es epi. Así es. Juntos en un mismo sitio. Fíjese qué tremendo. Pero también encontramos otras cosas. Yo le preguntaba a nuestros hermanos en la iglesia, que Dios nos ha permitido pastorear, ¿qué es la unión? ¿Qué entiende usted por unión? Y yo le encontré esto que le estoy poniendo aquí en pantalla, que es la unidad propiamente de todo ser. Ajá. Sí, dice que es propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Oiga, me impresionó esto, sin que su esencia se destruya o se altere. O sea, no, la unidad es una y no la podemos alterar ni tampoco destruir, porque entonces no se hablaría de unidad, sino de una destrucción. Entonces yo agarré y empecé a más o menos a indagar un poquito. Yo le traigo estas dos tipos de unidad. Claro que podemos encontrar más si nos ponemos a estudiar juntos y podemos averiguar más. Por ejemplo, la unidad positiva es toda aquella que se trae bendición y un bienestar a los que están en una unidad, valga la redundancia. Pero la unidad negativa, sí, es toda aquella que se une específicamente para tramar hacer lo malo a todos aquellos que les rodean. Imagínense. Entonces yo a los de casa les puse una diapositiva donde me llevó el Señor a ver, y yo le titulé La Torre de Babel, porque en la Torre de Babel encontramos una situación que es la unidad, pero a lo negativo, que es a lo que no deberíamos de habernos unido. El pueblo en esta ocasión se reunió para hacer y fabricar una torre que llegara a la cúspide, supuestamente para llegar a ser como Dios o llegar a ser semejante. O sea, ver que había más allá de las nubes, tal vez. Entonces ellos empezaron a tener un diálogo. Pero cuando yo empecé a analizar esto, me vino a mi mente un versículo que está en 1 Corintios 14:26.
Y viene con, por ejemplo, Dios aquí nos habla y nos hace una pregunta. Y la pregunta que nos hace es esta. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Hace una pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos reunimos? Y nos da una descripción de lo que nosotros deberíamos de hacer cuando nos reunimos. Sí, amén. O sea, la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando te reúnes? Ahora, nos da una descripción de lo que deberíamos de hacer, que a veces, muchas veces, no hacemos ni siquiera una porción de esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, cada cual aporte, número 1, salmos. Sí, amén. Ahora viene, ¿qué más sigue? Enseñanza, Oiga, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. entonces, que todo se haga ¿para qué? Para edificación, no para destruir. Ahora cuando vemos en Génesis capítulo 11 en su verso 1, cómo este pueblo se une usando la frase que está al último, que todo se haga para edificar, yo me refiero a esta frase que yo le estoy, a estos renglones que lo estoy poniendo aquí con rojo, este que está aquí y este que está aquí. Mire lo que hacen ellos. Que todo se haga para edificación. Pero aquí lo vemos de otro punto de vista. Porque este pueblo, dice la palabra en Génesis 11:1. Sí, dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Oiga, para empezar, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Lo que dice que todo se haga para que edificar, según 1 Corintios 14:26. Ahora dice más abajito el versículo 2. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Mire, ya se establecieron, todo estaba bien, todos estaban unidos, porque todo este versículo que vemos, el versículo 2, no habla de alguien singular, sino habla de pluralidad, de varios, de muchos. Entonces, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron, ¿esto qué es? Plural, no singular, una llenura. Y dice, en la tierra de Sirán, y ahí se establecieron, ¿oyó esto? O sea, plural. Ahora dice más abajito, ahí con sus ojitos más abajito, miren lo que dice más abajito, que es en Génesis capítulo 11:3. Y se dijeron unos a otros, Oiga, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. mire la unidad, cómo es que se comienza a ver la unidad, pero no la unidad positiva, sino la unidad a hacer lo negativo, la parte negativa del ser humano. Y dice que ellos tuvieron un diálogo, cómo iban a fabricar y cómo lo iban a hacer. Pero el versículo 4 ya nos amplía más el concepto de lo que es la unidad a lo negativo. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Oiga, o sea, se pusieron de acuerdo para hacer una torre que llegara hasta la cúspide. Ahora, ¿de qué nos habla esto? De que cuando nosotros pretendemos ser mayor que Dios, fíjese que ahorita últimamente en el tiempo que estamos viviendo, se están juntando las naciones, pero para hacer algo negativo a la voluntad de Dios. Oponerse a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas naciones han firmado leyes que están en contra de la familia, de la unión familiar? Me refiero del matrimonio. Ahora, ¿eso es una unidad buena o una unidad perversa? Es una unidad perversa, porque le están quitando a Dios lo que Él estableció desde el libro de Génesis. Dios estableció la unidad, no la estableció el hombre. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y serán solo una carne. Pero también dijo otra cosa, y Dios los bendijo. Aquí la situación es que cuando se unen las naciones o los estados o sus países o sus colonias, no sé cómo le llaman en sus países, se unen para hacer lo negativo,
mire que cuánto afecta, porque hermanos, esta decisión que tomaron ellos, valga la redundancia, afectó sus generaciones, no nada más a ellos, sino una generación, se afectó las generaciones. Entonces, ¿qué pasó? Vino un completo desorden, porque Dios les confundió sus lenguas. O sea, les dijo, así no es la cosa. Y fíjese, si usted lee anteriormente, dice, bajemos porque el hombre cuando se propone hacer las cosas, lo puede lograr hacer. Estoy parafraseando el versículo. Ahora véngase conmigo más abajito, Sí. porque está, ¿cómo se dice? Sí, lo que pasa que ahí en ese mismo verso dice, y continúa diciendo, hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. O sea, poniendo un fundamento, hagámonos un nombre, un nombre. El fundamento que estaban buscando ellos es ponerse un nombre famoso. Entonces no es así la situación. Por eso yo le puse a usted la unidad negativa, porque es una unidad que no es progresiva, sino es degradante para todos aquellos que buscan hacer una unidad negativa. Mire esto, por ejemplo, véngase conmigo. Aquí dice la unidad negativa, es todo aquello que se une, mire, ¿cómo dice? Específicamente para tramar a hacer lo malo a todos aquellos que les rodean. Tiene una especificación por qué se reúnen para tramar hacer lo malo. Y le voy a dar un versículo para que vea, que es Miqueas capítulo 2 en su verso 1. Mire cómo dice Miqueas. Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. Oyó, hermanos, qué tremendo. ¿Cómo es que hay pueblo de Dios que trama? O sea, ahorita nos vamos a meter ya al pueblo de Dios, porque lo que vimos en Génesis fue el pueblo de Dios que empezó a tramar algo que no debería de hacer, algo que no tenía por qué hacerse. Porque más adelante usted mira cuando Dios pone los límites. Dios le pone límites. ¿Y cuáles son los límites? Los mandamientos del Padre. En uno de los mandamientos del Padre, ¿qué es lo que le dice? No te harás semejanza, no vas a tener semejanza, no vas a hacerte semejanza de lo que está arriba, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, que con mano dura te he sacado. Imagínense lo que tuvo que hacer el Señor para poder que ellos buscaran la unidad positiva, no la negativa. Porque aquí vemos cómo es que comienzan a tramar. Y esto, hermanos, cuando a veces nosotros nos meten gol por medio de una división, es que están tramando cosas negativas. Hermanos, por eso es que Dios no avala las divisiones, no las avala. Sí. Al contrario. Por eso, si usted es tan gentil, y perdóneme que pise el callo, pero usted no puede participar de una división congregacional. No. Imagínese que el anciano que está a cargo de los discipulados, por decir así. Sí, amén. De repente se le ocurre levantarse en contra del ministro que han puesto y comienza a contratar a los hermanitos. Comenzó a unirlos, pero de una manera negativa. Entonces comenzó a hacer algo que no debería de hacer bajo la autoridad de parte del Señor. Porque, hermanos, nosotros somos representantes de la autoridad de Dios. Tu micrófono. No, mencionaba acerca de Absalón, lo que él hizo, que verdad que le estaba poniendo, ahora sí que a las espaldas de David, estaba haciendo sus contrataciones. Estaba haciendo sus pininos, sus primeros pasos. Amén. Cómo es que empezó a enamorar al pueblo, cómo es que se levantaba temprano y los esperaban en la puerta. Y la gente venía a buscar consejo al rey David, sí. Y él los agarraba. Y miren cómo los enamoraba, hermano. Ay, si yo fuera rey, mira, yo te haría esa justicia que tú tanto buscas. Hermanos, una división, o sea, una unidad negativa, no era la unidad que realmente debería de ser. Me vine por este lado porque a veces así suele suceder. Por ejemplo, el diablo él contrató, ¿cuánto dice la palabra? Más de la mitad de los ángeles. Y mire, la tercera parte de los ángeles. O sea, allá arriba, él hizo una desunión. Estaban unidos,
Pero ¿qué quiso ser él? Él quiso ser más que su creador. Entonces tuvo que haber un descuyentamiento y lo tumbaron para abajo. Pero antes de venirse, él contrató, hizo una unidad, pero a lo negativo. Entonces tengamos mucho cuidado nosotros con esto, porque hay gente que está tramando, según el verso que estamos viendo de Miqueas 2:1, hay gente que duerme tramando, ver cómo hace daño al otro, hermanos. Y eso es lo tremendo de las cosas. Mire, ya que estamos platicando ahí, véngase conmigo aquí, mire. Porque aquí nos va a abrir un poquito más el panorama, lo que dice Santiago 4:11. Sí, dice, hermanos, no habléis mal de los unos de los otros. Momento, vamos, espérame mamita, claro que estamos lindo con esto, pero es que hay que ir desglosando cada versículo. Lo primero que tenemos que parar es la murmuración para poder evitar que la unidad negativa. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Punto número 1. Yo sé que a veces la gente se reúne para tener un convivio o partir la torta de un cumpleaños o estar ahí, pero hermanos, no te prestes, que tus oídos no se presten al chisme, a la murmuración, a que te vengan a ensuciar tu corazón. Me explico, que no vengan, perdón si piso el callo, que no vengan a arrojar la basura. Ay, mira, ¿ya te fijaste los hijos del pastor cómo son? Y fíjate, hermanos, perdóneme, si le estoy hablando a alguien, discúlpeme usted, pero hermanos, tenemos que tener cuidado. Y si usted está en esa área, sálgase de ahí, porque hermanos, es terrible. Dice más. Sí, dice, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Santo Dios. O sea, ahí sí el Señor nos dio hermano, mire, nos dio un frenón duro. Porque, hermanos, nos ponemos en contra de lo establecido de parte del Señor. O sea, y Dios nos está hablando, nos está diciendo, el que habla mal de un hermano es juez a su hermano. Mire. O juzga a su hermano. Habla mal de la ley y juzga a la ley. Pregunto, ¿quién estableció la ley? Dios. Entonces, ¿cómo estamos quedando? Y aquí nos pone el parámetro. No eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. No la estás cumpliendo, te haces juez de ella. Pero mire el versículo 12. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Viene la pregunta, ¿tú quién eres? Ahora, hermanos, volvemos al versículo que le presentaba anteriormente, ¿se acuerdan? Miqueas 2:1. Mire, hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. ¡Wow! Al aclarar la mañana los ejecutan. Hermanos, imagínense. Ahora aquí en el Santiago 4:12, solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Padre Santo. Hermanos, por eso nosotros, si buscamos la unidad, algo que hay que entender, la unidad no es fácil. Sí. No es fácil. Cuesta poder llegar a la unidad. Y le cuento porque es difícil. Aún entre familiares, la unidad cuesta. Sí. Imagínense si en matrimonios cuesta. Sí. Ahora, fuera del matrimonio, amistades o amigos, cuesta. Sí. Por eso que hay un famoso dicho que dice que la amistad es como un diamante, que es muy valioso pero escaso. Porque no es fácil la unidad, no es fácil. Podemos tener miles de compañeros, pero amigos, ahí es donde vamos a analizar quiénes son nuestros amigos. Porque mire, aún en nuestra relación como parejas, a veces tenemos nuestras indiferencias y nos damos con la cazuela. Porque hay insultos, hay gritos tal vez, pero todo queda
en armonía, si se puede decir, ¿verdad? Después de una gran revolcada ya todo queda como en armonía. Pero estoy poniendo algunas espiguitas para que usted vaya a ir recogiéndolas y viendo qué tan importante es la unidad, porque estamos platicando de la unidad positiva y la unidad negativa. Sí. Pero mire, véngase conmigo. ¿Sí salió, mamita? Sí, en lo que referencia de lo que estábamos hablando de no juzgar, ¿verdad? Ajá. En Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, que es como lo que tú mencionabas, que muchas veces se puede dar que empezamos a hacer prejuicios sobre nuestros propios hermanos, empezamos a hacer prejuicios en nuestra mente. Si alguien falta a la congregación, ya estamos pensando con otras cosas. Y bueno, uno como ministro o como autoridad en la casa del Señor, pues como pastores, uno puede no hacer prejuicios y no llamar a la persona. Pero ya en lo que se refiere a los hermanos, y que a veces ahí, muchas veces, pues el enemigo es bien astuto, ¿verdad? Claro. Que muchas veces les llegan con noticias que no son así y se empieza esa bolita de nieve y se va haciendo más grande, y es ahí donde uno tiene que parar. Que si mejor vienen con algún argumento o alguna situación, mejor es orar y ahí parar todo, como dice nuestro apóstol. Si alguien viene y te viene a decir algo, mejor parar y decir, ven, ¿por qué no oramos por ellos mejor? Exactamente. Entonces creo que esa es una manera para muy evitar eso. Mandamos saludos a los hermanos de Itagüí, Iglesia de Cristo Benjamín Itagüí. Un saludo a mis amados, que Dios me los bendiga, al pastor Freddy y su amada esposa, a Mateo y a su amada esposa también. Un abrazo, mis amados, allá a Colombia. No sé en qué ciudad estén, creo que bueno, algún día voy a averiguar, le voy a preguntar un día que tenga platicar con él para ver en qué ciudad se encuentran. Y quería seguir continuando con este mismo verso, porque en el número 2 dice, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgados, y con la medida con que midáis, os volverán a medir. O sea que es una cosa tremenda, porque yo creo que, como dice la palabra, que todo lo que hagamos en este cuerpo daremos cuentas de nuestros propios actos. Así que hay un libro donde se están escribiendo esas cosas, y realmente mejor, ¿verdad?, evitarnos eso para que no estemos delante del Señor y podamos dar buenas cuentas. Sí, que, bueno, aparte estaba escuchando al pastor Freddy, que estaba ministrando la palabra en su discipulado, y él hablaba de Elí hoy nomás, Elí y sus hijos, y hablaba de que eran hijos de Belial. Él mencionaba algunos puntos muy importantes, porque también vemos la unidad familiar. Entonces, como estamos platicando de la unidad, ahí también hay algo que hay que ponerle ojo, mis amados, y ahí revise ese tema de nuestros hermanos también. Sigo aquí por el tiempo. Véngase conmigo a 1 de Pedro. Mira, tan rápido se va el tiempo, llevamos media hora y todo, ni siquiera a la mitad vamos. 1 de Pedro 2:1. Mire, ok, véngase conmigo, vuelvo a recordarle lo que es lo negativo, ok. Hablamos de Miqueas 2:1, aquellos que planifican. Hablamos de lo que están planificando, lo malo, que se reúnen para planear hacer mal a los hermanos, a los que están los suyos. Hablamos de Santiago 4:11, pero ahora vamos a platicar de 1 de Pedro 2:1. Mire cómo dice 1 de Pedro 2:1. Sí, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Entonces, toda esta lista que tenemos aquí, necesitamos desecharla. Aquí dice Pablo y nos exhorta, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, o sea, hermanos, toda hipocresía, toda envidia y todo ¿qué? Difamación. Lamento decirle, mi amado, con el dolor de mi corazón, pero lamentablemente muchas de estas cosas están en nosotros y tenemos que evitarlas. Tenemos que cambiar de mente, una renovación de nuestra mente, para poder tener una reunión, todo lo contrario, de bendición, para que podamos llegar a esa unidad que Dios quiere que nosotros lleguemos, a la unidad. Ahora, le voy a dar otra poquita más de lista para que usted vaya viendo qué es lo que tenemos que ir nosotros quitando, apartando, limpiando de nuestros corazones, nuestra mente, sobre todo nuestra mente, para que no baje al corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora véngase conmigo mire, Efesios 4:31. Sí, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda malicia.
O sea, aquí ya de a tiro, ya, si usted sigue aguardando esas cositas, ya no. Me refiero al cuerpo de Cristo, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Nosotros, si buscamos la unidad, ya no tenemos que tener lo que dice Efesios 4:31. Ya no. Sí. Ya no, porque ya estamos en otra etapa en nuestras vidas. Ya no estamos en la etapa de recién convertidos o de recién nacidos o de inconversos, para que me entienda usted, sino que ya entramos a una nueva etapa en nuestra vida espiritual. Y por lógica, se llega a aquel versículo que dice, así como me amas a mí, estoy parafraseando el versículo, amas a tu hermano. O sea, viene la enseñanza de que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ama. Sí, fíjate que se me venía ahorita a mi mente cuando dice la palabra de Dios que dice que nadie deje de que brote una raíz de amargura. Uy, sí. Porque pueden ser todos contaminados, pero en este verso habla como si viniera en secuencia. Alguien que está amargado, por consiguiente, se va a enojar, va a venir la ira, va a venir esos gritos, va a venir esa maldicencia y toda malicia que se pueda venir, ¿verdad?, a su mente y bajarla a su corazón. Entonces, tener cuidado con eso, porque ¿cómo es que empieza con la amargura? Uy, es lo que te iba a decir. Sí. La primera que menciona es la amargura. La amargura. Y luego le sigue el enojo. Exacto. Y luego le sigue la ira. Y continúa con los gritos. Sí. Porque después se va a manifestar que dice las maldiciones. Sí, porque fíjate que, bueno, se conoce bien que cuando alguien está amargado, no se alegra con los que son felices. No. No se alegran con el que le está yendo bien. No se alegra con aquellos que están recibiendo buenas noticias o lo que sea, sino que hay una amargura. Entonces esa persona, pues por consiguiente, puede haber una raíz de amargura que va a dar paso a lo que estamos viendo ahorita en la pantalla. Viene el enojo y muy fácil, con mucha facilidad se enoja. Ya no hay un dominio propio, sino que da rienda suelta a todo lo que está aquí. Pero sí debemos tener en cuenta, porque a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde surgió? ¿Por qué se llegó a amargar? Y todos tenemos, la palabra de Dios dice que, por ejemplo, Pedro, dice la palabra que lloró amargamente. Y uno puede pensar, ¿por qué lloró amargamente? Porque había tal vez algo en Pedro que a lo mejor podría haberse sentido que cuando le decía que le amaba a Dios y en realidad no era un amor realmente. Sí, tal vez. Porque el Señor le dice, ¿me amas, Pedro? Y él le contestaba, sabes que te quiero, ¿verdad? Santo Dios. Pero entraríamos pero a lo que voy es que me llama la atención que dice que lloró amargamente. Y me imagino que él se arrepintió. Entonces, claro, yo creo que tuvo todos un aquellos arrepentimiento. que se han pasado a un tipo de amargura o la amargura, que Dios redarguya en el corazón Sí, y hermano. puedan ser sanos y porque la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo que Dios hizo, su sangre preciosa nos puede sanar de toda amargura, limpiarnos. Fíjate que ahorita que me estabas recordando, estabas mencionando a Pedro, cómo fue su proceso de sanidad, porque lógicamente que él tuvo una amargura muy fuerte, Sí. muy fuerte. Pero sabes que a veces a nosotros nos queda como el resentimiento en las cosas. Sí. Cuando alguien te regaña injustamente, te nace un resentimiento a la persona. Sí. Y así pasan las congregaciones, perdón mis amados que me venga por este lado, Sí. pero a veces cuando uno al principio todo muy bello con los hermanos y todo, y hasta papi, todo por acá, pero cuando llega el momento de la corrección, me refiero de un padre al alma, a un hijo del alma, una ovejita, cambia, a veces suele suceder que cambia el ambiente, cambia la unidad, porque uno entre comillas, aunque no es así, pero ellos piensan que nosotros hacemos algo malo. Entonces, no se trata de nosotros, sino se trata de buscar una solución a las situaciones que estamos viendo. Por ejemplo, una persona amargada va a abrir puertas al resentimiento y el resentimiento va a ser difícil de sacarlo, Sí, al igual que cada una de estas áreas. Y por consiguiente no se llega a esa unidad, no se No une, se puede. se aparta la persona. Una persona que se aparta, algo está pasando. Sí. No porque realmente
no, pues es que es así él o es así No, ella, sino no. que ha pasado algo. A mí, lo digo yo por experiencia propia, que lo he visto y lo he pasado viendo esto, por una experiencia que pasó en Exactamente, el sí. pasado. Esta persona estaba tan dolida, tan amargada, Sí, y que que ya se había amargado por la situación que había pasado en la congregación. sí, Y entonces uno, como teniendo, por la misericordia de Dios, que ponga palabras en uno para restaurar sí, sí. a aquellos que están enfermos del alma, aquellos que puedan ser liberados con Amén, una amén, palabra de exhortación, una palabra que los libere y hacerles ver el centro, que es Cristo, y amén. no Así poniendo los es. ojos ahora sí que en los ministros o en las ovejas, ni ver los pies de barro, sino su mirada puesta, los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y entonces yo creo que de esa manera, pues dándole consejos, poderla siempre estar viendo cómo sí, Sí, cómo sí, estás ¿cómo y todo. estás? Porque hay Hace un hermanos, seguimiento. exactamente, porque sí me ha tocado ver eso, fíjese, desafortunadamente, lo digo sinceramente, me tocó ver eso. Y tratando de persuadir, sabemos que el que persuade es el Espíritu Santo. Y uno pues le pide al Señor: Señor, usa mi vida, Amén. pon tus palabras en mis labios, que vengan a ser miel para poder, ¿verdad?, endulzar el alma de esa persona, que esa amargura sea sacada de su corazón, porque ya una vez que una persona está así, hermanos, es bien complicado. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Sí, No sí. quieren ya nada con el Señor. Y eso solamente es por poner un ejemplo, con una riña, algo que Mm. no se llegó a un buen acuerdo, a un buen puerto, no se llevó, no se sentaron a platicar, a dialogar las cosas, sino que se quedan esos rezagos. Se van quedando esos rezagos, y la persona, se quiere hacer muy espiritual, pero todavía en el alma se van asentando cosas en el alma. Y esa persona, tarde que temprano, ahora sí, Va a reventar. como las ollas Depresión. de presión. Entonces, es bueno sanar el alma de aquellos que vienen con lastimados. Y son los más difíciles, le digo, Muchas porque veces. vienen a veces lastimados de situaciones que dicen: pero es que yo no tuve nada que ver. A mí se me calumnió, se me difamó. Sí, sí. Y digo: pues a Jesús, ¿qué no le hicieron? Y uno pone primeramente al Señor, le hicieron muchas cosas. Y entonces tratar de llevarlo al centro que es Cristo. Amén. Y bueno, Amén. ya me estoy saliendo. No, está bien. Ahora vamos a esta diapositiva que les decía a ustedes. La unidad no es fácil, Sí. es un proceso que se debe conquistar mediante el amor, porque hermanos, aquí ya entramos, Sí. ya entramos a la etapa ya de vernos como hermanos, como buscando la unidad. Por eso le puse a usted, la unidad no es fácil. Es un proceso, porque realmente, hermanos, qué lindo es hablar de la unidad, pero, hermanos, la pregunta es: ¿cuántos realmente practicamos o vivimos la unidad? Sí. Porque la unidad se tiene que ver tanto en la escasez, en la necesidad, en la abundancia y en todas las etapas. Así como primavera, verano, otoño, invierno, es igual la unidad. En donde estamos, en donde te toque, necesitamos manifestar la unidad. Por eso es que Dios nos habla de la unidad, sí. Sí, fíjate que la unidad tan importante, ¿verdad? Nosotros, como personas que estamos a cargo de una congregación, a donde muchas veces, ¿verdad?, llegan alguien con una situación Sí. familiar, y que, ¿verdad?, que hay, para que llegue la unidad. Me llama tanto la atención la palabra, porque aquí dice: para conquistar mediante el amor. Sí, porque el amor es el vínculo. El vínculo. El amor es el camión, es el camión, para que me entiendas. Sí. O sea, no hay otra manera. Sí, y No hay otra forma. sobre todo cuando la persona ha sido muy lastimada, ya sea por el cónyuge, ¿verdad? Y hay que reparar esas paredes que muchas veces están agrietadas y que se necesitan reparar. Pero eso solamente lo va a hacer el amor solamente. Sí, por eso es que cuando hablamos y lo ponemos como ejemplo, acuérdense que Jesucristo nuestro amado Jesús viene a buscar a su amada, a su novia. Estamos en la preparación para llegar a ser uno. Exacto. Acuérdense que Génesis capítulo 3, me parece, cuando
Adán se une a Eva, uno solo son, Sí. uno solo son. Entonces la unidad somos uno en Él, uno en Cristo. Por eso es importante lo que le puse aquí, conquistar mediante el amor. O sea, hermanos, porque ¿cómo podemos nosotros ver a aquel que nos ha hecho daño? ¿Cómo podemos unirnos con aquel que tal vez en su en su desobediencia o algo, dividió una congregación? Pero Dios te vuelve a poner a esta persona. Entonces, por medio del amor, vas a buscar la unidad. Porque imagínense, Jesús cuando vio que Pedro se arrepintió, no lo despreció, sino todo lo contrario, lo perdonó y lo siguió amando. Entonces nosotros debemos de buscar este vínculo que es el amor. Ahora véngase conmigo a este versículo que le traigo aquí, porque aquí vamos sí ya bajando, porque ya se nos va el tiempo. Colosenses 3:9, miren lo que dice el Colosenses 3:9, si lo tienen ahí. Si quieres. Uh-huh. Oh, ok. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Número 1, ya no podemos mentir a la gente, hermanos. Si usted antes tenía la mentira en sus labios, ya no siga. Ya eso ya déjelo atrás, porque según aquí Colosenses 3:9 nos habla de algo que tenemos que ya desechar. Mire, desechemos al viejo hombre, ya no. Ahora dice más abajito, ahí mismo en el 3:10, y os habéis vestido, del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Padre Santo. Así o más claro. Sí, amén. Así o más claro. Por eso debemos ahora de caminar en pos de aquella unidad, ya dejando aquellas cosas. Hermanos, el Señor ya nos dijo, las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. Nuevas son las cosas. Y ahora si usted sigue más abajito ahí mismo, Colosenses 10, miren lo que dice el 11. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso. Oiga esta palabra, renovación, o sea, un cambio. Te tienes que quitar la camisa que tenías y ponerte la nueva. Una renovación en el cual no hay distinción entre el griego y el judío. O sea, ya no puedes tener una distinción, ya no puedes pensar como antes. Es que este es güerito, yo con el güerito. Es que este es de mi país, con el de mi país. No, hermanos, porque a veces lamentablemente en las iglesias las bolitas de los que son de diferentes países se ven claras. Allá están los salvadoreños, acá los guatemaltecos, acá los ticos, acá los mexicanos, acá los de los colombianos. Y hermanos, Como lo que decía nuestro apóstol, ¿verdad? Que dice que llegó a un lugar a donde era pues así. Exactamente. Iglesia de guatemaltecos y luego en la otra esquina iglesia de salvadoreños y no sé. Hermanos, ¿y no estamos buscando la unidad en el cuerpo de Cristo, pues? Digo, ¿y no Dios nos mandó a buscar la unidad del cuerpo? Somos uno en Cristo, amén. Amén. Entonces, no debemos ni deberíamos de tener ese estigma. Sí, amén. Esa observación de que por acá, no. Hermanos, todos fuimos lavados por la sangre de Gloria Cristo. a Dios, amén. Todos fuimos lavados por la sangre de Cristo. Bendito Todos Dios. conocimos al Señor. Por lo tanto, Él nos vino a redimir. Gloria a Dios. Y no debe de haber esa distinción, no debe de haber ese sabor de mango, sabor de piña, sabor de limón. No, hermanos. Tutti frutti. Exacto, ya no. Ahora dice más abajito, mire, ahí mismo, sígame en el 12. Dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, Santo Dios. bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Mire qué lindo está esto. Porque a ella nos bajó ya nos bajó la nube, ya nos bajó el fuego del Señor. Porque ahora nos viene una exhortación a todos mis amados, a usted y a mí. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Ahora le pregunto,
la compasión, ¿la tenemos? Sí, es una vestidura, ¿verdad? Aquí te dice es una vestidura, Sí. pero no nomás eso, sino que también te marca de bondad, De humildad. de humildad, mansedumbre y sobre todo paciencia, Sí. Padre Santo. La Porque paciencia. sin esas cualidades, o sea, en estas palabras que menciona aquí, Sí. pues no se puede llegar Sí. ¿cómo se dice? A la unidad, porque muchas veces no somos pacientes con nuestros hermanos, sobre todo con aquellos que apenas están llegando a los pies de Cristo, ¿verdad? Los nuevitos, ¿verdad? Que por consiguiente, pues como apenas están en el Evangelio, están creciendo, están caminando, ahí debemos tenerle mucha paciencia. Pero aún así también a los grandes salen cualidades también. Pero fíjate que Colosenses nos da un número exacto de las cosas. Sí. Por ejemplo, el 12 nos habla de 5 cosas que tenemos que tener, 5 situaciones que tenemos que ya revestirnos. Y es la compasión, 1, la bondad, 2, la humildad, 3, la mansedumbre, 4 y la paciencia, 5. Sí. 5 cualidades que, hermanos, que tenemos que trabajar, tenemos que sacarle provecho a cada una de ellas. Y el 5, lógicamente, que nos habla los 5 ministerios. Ahí tendríamos que ver cuál, cada ministerio en cuál cabe, ¿verdad? Pero ahí podemos ir viendo algo que podemos analizar. Ahora, acuérdese, mi amado, tenga este escenario en su mente, revestíos, esta palabra revestíos. Porque tenemos que tener un revestimiento. Ya fuimos lavados por la sangre de Cristo. Ya no, mire, Él primero lo reconocimos, nos aceptó, ahora nos hizo hijos. Ahora vienen las cosas que tenemos que nosotros hacer. Un revestimiento. Número 1, una renovación. ¿Ok? La renovación y después viene el revestimiento. Pero también ahí mismo, en el 3:12, viene otra cosa que también que tenemos que analizar, que es el versículo 13. Sí, Mire, soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ahí es mire, aquí donde la puerca es el rabo, mis amigos. Perdón por la frase de mi madre, pero imagínense, soportándonos unos a otros. O sea, aquí nos dice que vamos a tener clavos. Pero también nos dice, hey, soporta, aguanta. Por eso una de las últimas que vimos en el versículo 12 es la paciencia. Sí, amén. La paciencia, tener paciencia por aquellos que vienen levantándose. Hermano, usted ya está arriba. Y acuérdese usted cómo empezó a escalar, cómo empezó a subir la escalera. Tuvo muchas flaquezas. Sí. Tuvo muchos conflictos, pero le tuvieron paciencia. Y ahora que usted está en un lugar que ya podemos decir un poquito más madurito, téngale paciencia a los que vienen de abajo. Por eso es soportándonos unos a otros. Y le voy a agregar en el vehículo de la paciencia. Sí, amén. De la paciencia. Hermanos, la paciencia es algo que debemos tener. Dijera, alguien que no tiene paciencia, le ponen algo para que tenga más paciencia. Exacta, o sea, pide paciencia y te van a dar más paciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollarla, Sí. desarrollarla. Hermanos, y sabe que hay algo bonito en lo cual nos puede ayudar a nosotros. Por ejemplo, si usted tiene el privilegio de servir con niños, hágalo, hágalo. Los niños nos enseñan a tener paciencia, de veras. Te enseñan a portarte como una persona que debes de comportarte. Te evitan que les grites, te evitan que maltrates, te evitan muchas cosas. ¿Por qué? Por el vínculo del amor. Eso es, cuando tú amas algo y lo haces por amor, mira, la recompensa viene de amor. Sí, qué bondad de nuestro Dios. Y la bondad que te da no es cualquier cosa. Porque vas a poder soportar las tormentas que vienen a futuro, no presente, a futuro. Me refiero a aquellas pruebas que vienen como persona. Por ejemplo, si es una persona soltera, te van a venir algunas cosas en las cuales Dios va a estar contigo. Sí, siempre va a estar contigo, pero tienes que crecer tu carácter. Tienes que desarrollar tu carácter, tu paciencia, tu amor, tu misericordia, lo que acabamos de leer. Sí. Tienes que desarrollarlo. ¿En dónde lo vas a desarrollar?
con los que menos te conocen. Sí, y sobre todo, mira que también, ¿verdad? Aquí hay esto de soportarlo, pero también perdonaos. Si nos Ahí viene ofende, la otra. ahí viene la otra, que Claro. tenemos que perdonar para que seamos perdonados, porque dice la palabra, si uno no perdona, el Señor tampoco nos puede Por eso. perdonar, ¿verdad? Miren, hermanos, yo creo que este verso de Colosenses 3:13 Sí. nos habla cuando Jesús estaba sentado a la mesa. Mire, póngase ese escenario. Jesús sentado a la mesa y Judas enfrente de él. Y él dice, hey, uno de vosotros me va a traicionar. Sí, amén. Y todos, póngase ahí en esa mesa usted. Padre, pero ¿cómo, Jesús? ¿Seré yo? ¿Qué hice? Comienza uno a analizarse interiormente qué fue lo que hice. O sea, comienza el ratoncito a darle vuelta. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo subo? Ahora imagínense Judas. Y él mismo dice, el que meta la mano en mi plato, ese será. Y no la mete Judas, pues. Uh-huh. Ahora, imagínense, Jesús, como es amor, él soportó lo que estaba pasando. No abrió su boca como es Isaías. Él soportó lo que estaba pasando. Y lo vio con ojos de amor a Judas. Si Judas se hubiera regresado y no hubiera hecho lo que hizo, Jesús lo hubiera perdonado. Sí, así es. Hubiera regresado. Pero bueno, Así es. seguimos porque el tiempo, Dios bendito, cómo se va el tiempo aquí. Usted mire, ya nada más nos quedan 8 minutitos. Perdóneme usted, amado, que es que estamos aquí hablando bonito. Seguimos ahí en 14, mire, sobre todas estas cosas. Ajá. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Oiga, hermanos, ¿con qué estamos cerrando? Sobre todas estas cosas, vestido, ya no te vas a revestir, ahora te vas a vestir de amor, que es el vínculo de la unidad. Uh-huh. Mira qué tremendo. ¿Cómo es que Dios nos va llevando? Bien importante el Bien amor. importante el amor. Es que dice que el que no tiene amor no ha conocido al Señor, así. No, y el Realmente amor así lo dice, porque cubre multitud de faltas. el amor cubre multitud de pecados, amén. Por eso es que dice, híjole, ya, a ver si alcanzo a llegar por el tiempo. Pero me voy a adelantar un poquito porque mire lo que dice Juan. Véngase conmigo aquí. Si usted está apuntando, gloria a Dios. Ahí sigue apuntando, mi amado. Mire lo que dice Juan 17:21. ¿Cómo es que Dios cierra con esto y nos une a Él? Para que todos sean uno. Oiga, para que todos, o sea, ¿quiénes? Nosotros seamos uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, yo y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, Padre Santo, no con, ahora dentro de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Oyó? Qué versículo tan Sí, más aleluya. maravilloso, hermanos. Para que ellos estén en nosotros. Sí, hay una unidad. Hay una unidad en Él, ya no con. Es como yo estoy con mi esposa. Aquí estoy con mi esposa. Pero si mi esposa estuviera embarazada, ella es mi esposa en el vientre, con el bebé dentro de ella. Está dentro de ella. Así estamos dentro del Padre y del Hijo. Por eso miren lo que dice el que sigue, el 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, si es que esto está tremendo. Y mire cómo cierra. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad. Oiga, amados. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Bendito Dios, mire cómo dice. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean que perfeccionados en la unidad. En unidad. Uh-huh. Uy, uy, uy. Perfeccionados en unidad, en unidad. Hermanos, entonces ¿cómo hacemos para poder llegar a la unidad? Para poder llegar a la perfección. Para poder llegar a la unidad, a la perfección de la unidad. Aquí ya son palabras mayores. Ya son palabras mayores. Y cierro con esto, para que usted se quede en casita espiegando juntamente conmigo. 1 Corintios 1:10. Miren lo que dice. Miren lo que dice Pablo.
os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. Oiga. Y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Qué tremendo. Sí, así es, amén. Qué tremendo. Pablo rogando, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis en acuerdo. Oiga. Y eso es lo que a veces, muchas veces todos hay desacuerdos. Pero es que aquí hablamos de un todo, no de unos cuantos, sino de todos. Todos nos pongamos de acuerdo para llegar a la perfección de la unidad. Sí, porque alguien no puede estar en acuerdo y ahí es donde se crean las divisiones también, ¿verdad? Porque acá lo dice, y que te pongas de acuerdo y que no haya divisiones, porque me imagino si no llegan a un acuerdo, pues hay una división. Exacto, y es lo que pasa, hermanos. Muchas veces así pasa. Y vamos bajándole, porque ya se va el tiempo. Imagínense, ahorita todos los conflictos sociales que se ven en el mundo, en todo el mundo, en las naciones, en su país, en mi país, en todos los países. ¿Por qué hay estos conflictos? ¿Por qué? Por la falta de unidad. Por la falta de unidad. Y cuando Dios nos habla de una unidad, hermanos, nos habla de algo que, como aquí lo estamos viendo. Dice que tienen que tener un mismo sentir y un mismo parecer. Ahí está, el mismo sentir. En otro versículo que he leído, no lo tengo acá, pero dice, en un mismo espíritu. Exacto. ¿Pero por qué? Porque somos hijos de Dios. Que sería en una misma fe. Exactamente, fuimos creados por Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y con esto cierro. Imagínense que en Génesis capítulo 2, cuando Dios forma al hombre, dice, ¿cómo es que dice ese versículo? Y dijo Dios, no, sino que se pusieron de acuerdo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Oiga la palabra hagamos. No es voy a hacer, no, hagamos al hombre. Hubo un mutuo acuerdo de cómo lo iban a crear, cómo lo iban a hacer y cómo lo iban a formar. Ahí comenzó para mí, esto es pensamiento del pastor David, para mí, ahí empezó la unidad. Ahí, en Génesis capítulo, ¿qué te dije? ¿Tienes el versículo? No, ¿verdad? No. ¿Ibas a decir algo? ¿Ibas a leer algo? No. Ok, sí. Entonces, ¿viste lo que dice Génesis? Me quedé con Génesis capítulo 2. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, según la versión de la Biblia que usted vaya a leer. La Iglesia de América dice conforme a nuestra semejanza. Entonces, hermanos, mire, la unidad poniéndose de acuerdo para hacer y para crear. Es algo tan lindo y tan hermoso. Por eso nosotros debemos de buscar la unidad. Sobre todo, primeramente, hermanos, con su familia, con sus hijos, con su esposa, después con la congregación, con los hermanos, con los hijos espirituales suyos. Hermanos, es lo más bello. Perdón porque no puse el orden tal vez como debería de ser, pero tenemos que buscar la unidad primeramente con nuestro Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Después la familia, después la congregación. Sí. Tremendo. Fíjate que me llama tanto la atención, dice, estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En otras versiones dicen en un mismo espíritu, pero también me pongo a pensar que cuando nosotros no por ejemplo, aquellos que no creen en lo que es la Trinidad de Dios, bueno, no puede haber no va a haber un mismo sentir. Y muchas veces llega gente así, a veces en las congregaciones, a donde solamente se cree, pues. Sí, es que les han, pues, sí. Tienen sí, otra formación, otra pues, formación. en la cual, pues, que muchas veces va en contra de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, sí. Y en esa parte, pues, no tenemos el mismo sentir, ¿verdad? A veces me tocó con alguien que solamente que nomás creían solamente. ¿Solo Jesús? Sí. Solo Jesús. Y en la figura del Espíritu Santo, pues sí lo creen y todo, pero por tomar un tema de lo del bautismo, solamente bautizan en el nombre de Jesús. Pero ya nos meteríamos en un tema más, pero hablando en el mismo, que llega gente así que no hay de un acuerdo, ¿verdad? O los otros que creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿verdad? Exactamente. Entonces otra situación. Sí, que ahí ya sería en otras Uh-huh. pues. O los otros, ¿no? Que no creen ¿verdad? que Jesús ya
que viene por segunda venida, Exacto. sino que están con la primera. O los que son judaizantes también. Bueno, ya yo no quería decir nombres, pero la hermana María empezó a decir nombres, pero yo no. Bueno, se respeta. Se respeta, sí, pero... Sí, mis amados, la verdad que el tema está muy hermoso, muy extenso. Sé que usted puede seguirnos espigando en su casa. Hay los versículos que le pusimos, los pasajes que están muy hermosos, muy... la verdad es para espigar un poquito más. No se conforme, busque, vea, lea, pero órale a Dios para que dé ese entendimiento tan bello que lo necesitamos todos. Yo me incluyo también porque yo lo necesito también. Yo doy gracias a Dios por este tema. Yoshi, tenemos algunos mensajes, digo, allá en la pantalla. ¿Ves algunos mensajes, saludos? Tenemos allá al hermano Josías que nos ayuda detrás de cámaras con los mensajes. Así que si no hay, pues gracias a Dios. Pero quiero mencionar que la unidad es hermosa. Dice la palabra que dice los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? En esa reunión, Salmos. en esa, ¿cómo dice el pastor? Episinagoge. Que esa reunión, ¿verdad? Qué hermoso es. Ahora que tuvimos la Santa Cena. Ay, Señor. Estuvimos celebrando la Santa Cena, sabemos que todos estábamos en un mismo sentir. Qué lindo. Y qué bendición que derrama el Señor delante de nosotros, ¿verdad? Es una misericordia tan maravillosa, tan grande, porque definitivamente el poder estar todos reunidos en un mismo sentir, que es hermoso. La verdad es bello. Creo que, no sé, es mi opinión, respeto a mi esposa y todo, pero Dios ha sido tan bueno con uno. En lo personal, todo muy agradecido con Dios. Todo lo que Dios me ha permitido estar y llegar ha sido de mucha, pero mucha bendición. Conocer a ministros lindos, hermosos, que Dios me ha permitido conocerlos, tener una amistad bonita, linda, valga la redundancia, con el hermano Freddy allá en Colombia, con muchos, es que si me pongo a mencionar nombres, José también, Mervin, y nombres que son hermanos muy hermosos, que han sido muy lindos, muy lindos. Cada vez que cuando llegamos ahora sí que a esa reunión. A esa reunión, que es el retiro de pastores. Fue una bendición gloriosa. Yo me gocé mucho, la verdad, para mí fue de mucha bendición. No, es que nomás la verdad fue para muchos. Creo que si no es para el 100%, es una gran bendición, es una gran bendición. Estar todos reunidos, gozándonos, recibiendo el pan. Sí. Y qué bonito. Yo tengo ahí mis sacos llenos de trigo que tengo que hacer pan. Bueno, perdón la frase que yo sé que tengo, no. Necesito esos costales que me traje del retiro, es figurativamente y es espiritualmente. Sacos con trigo que nuestros amados ministros, nos compartieron con la palabra. Ahí tengo bastante que vamos a estar, valga la redundancia, espigando otra vez, sacando, porque hay mucho, hermanos, hay mucho que aprender, de veras, mucho. Así que, familia de Cristo, les dejamos, gracias por acompañarnos a nuestro discipulado Tiempo de Espigar. Les bendecimos, nuestros hermanos de TikTok. Gracias, mis amados, porque están con nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de conectarnos. De hecho, les hacemos una cordial invitación para el día viernes, nuestro culto familiar. Gracias a Dios por los temas que Dios nos regala, nos pone en nuestras mesas. Es de mucha bendición. Sé que a su ministro también Dios lo bendice con la palabra. Y siga adelante, hermanos, siga adelante. No deje de congregarse, busque la unidad. Busquemos la unidad, hermana María. Amén, hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde, que sean todos bendecidos y que tengan una bendecida noche. Así que vamos ahora para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos contigo, Señor, por lo bello que eres. Celestial, Padre, gracias por el tiempo que nos has dado, Señor, por la palabra, tiempo de espigar, que nos permitiste espigar en tu campo, Padre, encontrando aquellas espigas que traen bendición para nosotros. Señor, clamamos y oramos por la unidad. La unidad, Señor, en el cuerpo de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, seas tú bendecido, Padre. Gracias por este momento. Aguárdanos. Bendice a nuestros hermanos en las redes sociales, a sus familias, a cada uno de ellos, Padre. Te los ponemos en tus manos. Protégeles, Padre, al igual que a nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.
Así que mis amados, que pase usted feliz noche, reciban un fuerte abrazo, rompecostillas del pastor David García y la hermana María García. Sí, amén, amados. Dios les bendiga. Feliz noche.